Como todos los jueves a esta hora conversamos sobre libros, autores y literatura en Venezuela. Hoy nos acompaña en el estudio Héctor Torres, escritor, cuentista, además es vocero del Premio a la Crítica de Ficción Breve. Hoy está con nosotros en el estudio para hablarnos de su último trabajo, El Regalo de Pandora. Por cierto, un libro de 10 cuentos al que en conversaciones anteriores Héctor yo misma le había cambiado el nombre y te había comentado la caja de Pandora, pero no, se trata del Regalo de Pandora. Héctor, un gusto. Página a propósito de este trabajo, un trabajo que recoge 10 cuentos en el que parece que el hilo conductor de todas las historias es la mujer. Sí, definitivamente. Bueno, gracias Aymara por la invitación, para mí es un gran placer estar conversando aquí contigo. Sí, definitivamente, más que, aunque las mujeres sean protagonistas de los relatos del libro, yo creo que más bien se trata un poco de ahondar en eso de las relaciones bueno, primero las relaciones de pareja y las relaciones entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Que vendría siendo un poco, que no son categorías excluyentes, sino que todo está constituido un poco por eso, por un poco lo femenino y lo masculino, y cómo la conversación o a veces el desencuentro de esas dos facetas de un mismo hecho, bueno, produce desencuentros, produce dificultades para alcanzar la felicidad, o produce muchísimas cosas. Temas como el amor, como el desamor, como la frustración de un mismo escritor mirando al techo, pensando sobre qué escribir y viendo cómo la realidad que está afuera se sucede con un toque a la puerta de dos personas que son tan disímiles a él, dan cuenta de lo que puede enfrentar un ser humano al escribir. ¿Cuál es el compromiso del lector y cuál es el compromiso del escritor con un libro? El primer compromiso tanto de lectores como escritores debe ser la honestidad para afrontar el texto, ¿no? Escribir y leer son dos facetas de un mismo hecho, que es enfrentarse, eso que decía el maestro Borges, que el arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Bueno, más o menos un poco eso, pues enfrentarse a sí mismo a partir de ese momento de soledad en que se enfrenta el texto. Hay un compromiso de parte y parte un poco de saber que lo que se está escribiendo no es necesariamente cierto en un sentido estricto, pero hay un pacto en el que yo digo que esto que te voy a contar es un poco mentira, pero también habla de la vida, es verdad, y tu parte es creerlo y hacer tu propia lectura del asunto, ¿no? Digamos en el caso del lector. Hay tantos libros como lectores, entonces ya eso de tratar de explicar la exégesis de un libro de parte del autor, pues sería un poco mezquino e innecesario, porque ya cada lector, frente al texto y ante sus propias experiencias, tiene una lectura del mismo. Si partimos del principio, como lo hicimos en esta conversación, diciendo que el tema de la mujer o el tema de lo femenino y lo masculino es en este libro la presencia que marca el hilo conductor de su estructura, ¿cuáles son las emociones, los sentimientos que pueden ser identificados en este trabajo narrativo? Mira, yo creo que es una gama bastante amplia, porque, como te digo, cuando estamos hablando de la vida misma, estamos hablando de todos los sentimientos que ella puede abarcar. Entonces, bueno, yo creo que todo lo que abarca entre la frustración y el desencanto y el anhelo por encontrar la felicidad o por encontrar la comunicación con el otro, la conexión con el otro, es un panorama bastante amplio de sentimientos que se pueden expresar y manifestarse, claro. ¿Cuál es para ti el principal texto de esta obra? Cada autor, cada escritor cree que nunca su obra está acabada aun cuando la termina, y cada autor tiene una preferencia o un rechazo por uno de sus cuentos aun cuando esté en este texto. De estas 10 piezas que están en El Regalo de Pandora, ¿cuál es para ti la pieza fundamental? ¿Cuál es para ti la pieza que el lector que agarra el libro debería leer primero? Mira, aunque la relación con los libros para cada persona es una relación muy íntima. Hay quienes agarran un libro, por ejemplo en mi caso, yo agarro un libro y abro la página y ese es el libro, el cuento, por ejemplo, que voy a comenzar a leer. Bueno, sí, yo creo que aunque hay un derecho inalienable en el lector de empezar un texto por donde considere que le place leerlo, bueno, uno de alguna manera diseña un orden en el que supone que esa travesía o esa aventura
que es leer un libro de cuentos, que es que la lectura de un libro de cuentos es distinta a la lectura de una novela. La novela es una sola historia donde supone que se ofrece al lector un mismo ambiente, una misma atmósfera, una misma visión de la vida. En cambio el cuento son siempre, los cuentos son fragmentos de esa vida misma, pero desde distintas perspectivas. Entonces, bueno, uno supone que cuando uno diseña el orden de los cuentos de un libro, ese es el orden que uno propone al lector, ¿no? Digamos que ese es el orden oficial en que se propone al lector esas historias. Pero bueno, claro, ya cada quien está en derecho de saltarse. Sin embargo, todas las críticas del libro El regalo de Pandora apuntan hacia el último texto, hacia Melodías desencadenadas. Melodías desencadenadas, sí. Posiblemente porque es el texto donde, bueno, hay una cosa interesante y es que es el último cuento de una serie de textos producidos desde el año 2001 hasta acá. Entonces posiblemente ese tenga una sensación o tenga se siente una atmósfera mucho más cercana, mucho más contemporánea. También hay una cosa presente que es la violencia que está allí implícita. Para los cuentos urbanos, pues la vida contemporánea, la vida cotidiana está llena de, o sea, saber vivir con esa violencia es un poco la búsqueda que tenemos todos, y creo que ese cuento refleja bastante bien eso, ¿no? Tú acabas de mencionar, Héctor, una frase que quizá pudiera ser calificada como una etiqueta, y si no es así, quiero que nos cuentes por qué. Cuentos urbanos, ¿es una etiqueta? ¿Cuentos urbanos es una tendencia o es una moda en la narrativa? Yo creo que no se puede hacer sino cuentos urbanos en la actualidad, ¿no? Bueno, estamos inmersos acá. Como leí una entrevista que le hicieron recientemente a Roberto Martínez Bacri, incluso cuando uno hace un cuento en la playa o en el campo, bueno, uno viene de una vivencia urbana, de una visión urbana de las cosas, o sea, de todo esto que es vivir en ciudad, con todo lo que trae consigo, la violencia, saber convivir con ella, el exceso de población, la soledad que produce estar inmerso entre tanta gente y a la vez estar solo, o esas contradicciones. Entonces, de alguna manera, todo texto, toda visión que se produzca en la literatura contemporánea es urbana, ¿no? No queda de otra. Va quedando como una, sí, que es una etiqueta, pero definitivamente todo lo que se produce actualmente son cuentos urbanos. ¿Qué implica para el escritor un mayor reto? ¿Plantearse una novela o plantearse un cuento? ¿Qué es más atractivo para un lector, un cuento o una novela? Es difícil porque en Latinoamérica hay una tradición muy grande, así como en Estados Unidos, del cuento, ¿no? Cosa que no sé, por ejemplo, en países como en España. Ahora, yo supongo que el lector común gusta mucho leer novelas, ¿no? Quizá porque plantea la posibilidad de enfrentarse a una sola historia y, bueno, te comprometes con esa historia, ese pacto del que decía que yo voy a creer lo que tú estás contando, es un solo pacto, es una sola historia que se va a leer hasta el final. Ahora, en cuanto a producción, yo creo que son distintas, ¿no? Suele decirse que escribir cuentos es mucho más difícil porque, bueno, la concisión que exige, la presión, la intensidad, el poco espacio que se tiene para contar esa historia suele ser más exigente, sobre todo en el trabajo del lenguaje. Pero yo creo que cada cosa tiene su dificultad, ¿no? Llevar una historia 200 páginas, recordar todo lo que le pasa a unos personajes páginas atrás, eso del script en cine, ¿no? Recordar qué se dijo y qué no se dijo, también es trabajo arduo. Entonces creo, que en ambas cosas tienen sus dificultades y tienen su belleza, pues. Héctor Torres, además de ser escritor, también ha compartido el trabajo de llevar adelante hasta ahora un portal, uno de los principales portales venezolanos en materia de literatura y libros, como lo es Ficción Breve, y a partir de allí también adelantar el concurso de premio a la crítica Ficción Breve. Cuéntanos, Héctor, lo que ha significado el esfuerzo de mantener hasta ahora. Sabemos que está en un periodo de pausa, de reestructuración, de reingeniería, el portal Ficción Breve, lo que significa este tipo de promoción cultural en el país, promoción cultural de la literatura, promoción cultural de los libros, del quehacer cultural en nuestro contexto, donde pues pareciera que la realidad inminente que vivimos día a día nos lleva a ocuparnos de otros asuntos más importantes, considerados para algunos más importantes, por supuesto, urgentes. Más urgentes. Sí, bueno, yo creo que, fíjate, pensando en que la realidad del país y el momento que el país lleva a que la gente se aboque a lo urgente, es que es importante o digamos vital mantener estos espacios
bueno, que nos van a recordar que siempre es posible otro país, que hay otro país que está allí latente y que también tenemos que atenderlo, que es el país de la creación literaria, o el país de la creación artística en general. Bueno, todo este tipo de cuestiones, eso es algo muy, muy importante. Y en el caso de Ficción Breve, bueno, es un proyecto que lleva 12 años funcionando. Como dijimos, el portal está detenido en estos momentos, tenemos más o menos un año de un proceso de reingeniería, pero estamos ya en la tercera edición del Premio de la Crítica a la Novela del Año, un premio que existe en cualquier país que tenga literatura y que en Venezuela no existía. Entonces, bueno, decidimos con el apoyo de algunas instituciones, en este caso la Sociedad de Amigos de la Cultura Urbana, o la Fundación de Cultura Urbana, y la Librería Cálatos, hicimos nuevamente relanzar el proyecto, o digamos, abocarnos al concurso. Estamos ya en una tercera edición y bueno, ya... ¿Cuáles son las características de este concurso, Héctor? ¿Y qué tan importante es para un escritor Nobel o consagrado participar en certámenes de literatura donde van a ser expuestos ante los ojos de otros que son los jurados calificados, los textos producidos? En el caso de los escritores en Nobel es muy importante el concurso, porque es una forma primero de medirse un poco, medir cómo está su trabajo frente a lo que se está escribiendo en su país o lo que se está escribiendo entre sus contemporáneos, ¿verdad? La posibilidad de proyección también es muy importante. En un momento en que hay mucha gente escribiendo y cada vez se reducen las editoriales, bueno, el hecho social alterno al hecho íntimo de escribir, que es publicar, se facilita mucho con los concursos. Ahora, el concurso de Premio de la Crítica es más bien un concurso pensado para el lector. Es decirle un poco al lector venezolano, mira, aquí hay una literatura, hay un corpus literario muy importante, aquí existe la figura del crítico literario, son investigadores venezolanos que se han dedicado a conocer la labor, a conocer la literatura, no solo del país, sino mundial en un contexto, y bueno, un poco es eso, decirle al lector, hay este grupo de novelas que se han publicado en Venezuela durante este año y la crítica o un grupo de ellos ha considerado que esta novela es muy valiosa o destaca particularmente sobre el corpus de ese año por razones cualquiera. ¿Cuándo se van a conocer los resultados, el veredicto de este concurso? Hacia octubre. Ya el jurado está tiene las novelas participantes. Este año fueron 15 novelas. ¿Solamente novelas? Sí, son novelas publicadas durante el año anterior al que se premia. Bueno, Héctor, un gusto haber conversado contigo estos minutos. Héctor Torres, escritor, tiene en su haber esta última producción, El Regalo de Pandora, y de verdad pues le agradecemos muchísimo nos haya acompañado en estos minutos para conversar también sobre lo que es el quehacer literario y cómo se está moviendo la promoción cultural en nuestro país. Agradecemos porque nos hayas acompañado en la mañana de hoy, Héctor. Hacemos una pausa. 8:10.